Jaya Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim saraswati vyasam Tato jayamudiraye Nasta prayesha vadresha Nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamasukri Bhakti Bhavati Naistiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Leyendo del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 16, texto 23. Tatvam Vijottama Kulam Yadi Atma Gopam Gopta Vrisha Swarhanena Sa Sudritena Tarhi Eva Nakshati Shivastava Deva Punta Panta. Gracias. Loko Grahishyat Rishabhasya Hitat Paramanam. Tuam Dijottama Kulam Yadi Atma Gopam Gopta Vrisha Swarhanena Sa Sundritena Tarhi Eva Nakshati Shivastava Deva Panta Loko Grahishya Rishabhasya Hitat
pramanam. Pueden cantarlo no me salió, pero en el mismo tono del Brahma Samhita. Más fácil, ¿no? Pero yo traté, pero no pude. Chintamani prakarasatma na tvam diyottama kulam yadi atmagopam gopta vrisha swarhanena sa sunritena tadhi eva nankshati shivastava deva panta loko grahishya rishavasya itat pramanam. Más fácil, ¿no? Na tuam dijottamakulam yadihatmagopam gopta vrisha swarhanena sasunritena tadhi eva nakshati shivastava deva panta loko grahishya drishavasya itat pramanam. Lo intentamos. Traducción, por favor repita, palabra por palabra. Na, no, tuam, tú, dvija, de lo nacido dos veces. Uttamakulam, la clase más alta. Yadi, sí. Ha, en verdad. Atmagopam, dignos de tu protección. Gopta, el protector. Vrisha, el mejor. Su arhanena, adorando. Sasunritena, junto con palabras dulces. Tadhi, entonces. Eva, ciertamente. Nankshati, se perderá. Shiva, auspicioso. Tava, notaba. Notaba no. Tava, tuyo. Deva, oh Señor. Panta, el sendero. Loka, la gente en general. La gente en general está loca. Agrahishya,
aceptaría Rishabhasya del mejor. ¿Y por qué? Tat esa pramanam autoridad. Oh Señor, tú eres el protector de los más elevados entre los nacidos 2 veces. Si tú no les proteges ofreciendo oración y palabras dulces, la gente en general que actúa fundamentalmente en la fuerza y autoridad de tu señoría, ciertamente rechazará entonces el auspicioso sendero de la adoración. Significado. El propio Señor declara en el Bhagavad Gita que la gente en general imita las acciones y carácter de las grandes autoridades. Por lo tanto, se necesitan en la sociedad dirigentes de carácter ideal. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, descendió a este mundo material simplemente para mostrar el ejemplo de la autoridad perfecta. Y la gente tiene que seguir su sendero. El mandamiento védico dice que no se puede entender la verdad absoluta por mera especulación mental o argumento lógico. Hay que seguir las autoridades. Mahayano yena gata sapanta. Hay que seguir a las grandes autoridades. De otra manera, dependiendo solo de las escrituras, a veces somos descariados por canallas, o bien no podemos entender o seguir los diversos mandamientos espirituales. El mejor camino consiste en seguir a las autoridades. Los 4 sabios brahmanas declararon que Krishna es el protector natural de las vacas y los brahmanas. Go brahmana hitayacha. Cuando Krishna estaba en este planeta, dio un ejemplo práctico, un pastorcillo de vacas, y era muy respetuoso con los brahmanas y los devotos. Se afirma aquí también que los brahmanas son los mejores de los nacidos 2 veces. Brahmana, Kshatriya y Vaishya todos han nacido 2 veces, pero los brahmanas son los mejores. Cuando 2 personas pelean, cada una de ellas protege la parte superior de su cuerpo, la cabeza, los brazos y el estómago. Así también, para que en la civilización humana se dé un avance verdadero, es necesario que se proteja de un modo especial la mejor parte del cuerpo social, esto es a los brahmanas. Kshatriya y Vaishya, la clase de hombre inteligente, la militar y la mercantil. No debe descuidarse la protección de los trabajadores, pero a las clases superiores debe brindársele protección especial. De entre todas las clases de hombres debe brindarse una protección especial a los brahmanas y a los vaishnavas. Deben ser adorados. Cuando se les brinda protección es exactamente como adorar a Dios. No es protección exactamente, es un deber. Hay que adorar a brahmanas y vaishnavas ofreciéndole toda clase de dones y palabras dulces. Y si no se dispone de medios para ofrecer nada, al menos hay que emplear palabras dulces para apaciguarlos. El Señor en persona exhibió ante los Kumaras este comportamiento. Si los dirigentes no introducen este sistema, la civilización humana se perderá. Cuando no hay protección y trato especial para personas que son devotos del Señor y de inteligencia muy elevada en la vida espiritual, entonces la sociedad entera se pierde. La palabra Nakshati indica que ese tipo de civilización se degrada y aniquila como completamente. El tipo de civilización que se recomienda se llama Devapata, que quiere decir el camino real de los semidioses. Los semidioses deben estar completamente fijos en servicio devocional o conciencia de Krishna. Este es el sendero auspicioso que hay que proteger. Si las autoridades o dirigentes de la sociedad no muestran hacia los brahmanas y vaishnavas un respeto especial y les ofrecen no solo dulces palabras, sino también toda clase de medios, el sendero del progreso de la civilización humana se perderá. El Señor quiso enseñar esto en persona y por eso ofreció tantas alabanzas a los Kumaras. Om Jnana Timirandasya
Chakshurumili también. Yo creo que hay un error de tipeo en la palabra deva pata, debe ser deva panta, no pata. ¿No? Panta quiere decir sendero, porque Prabhupada lo traduce como sendero, ¿no? Que quiere decir el camino real de los seres. Dice pata sin N, y debería decir con M, panta. Porque en el palabra anterior se menciona la palabra panta, como sendero, ¿no? En el mismo verso se dice deva panta. En el mismo verso, en la tercera línea, al final, dice deva panta. Y en el significado se comieron la N en el último párrafo, la cuarta línea. Un error de tipeo. Error humano, pues. Yo soy detallista, me doy cuenta de esos detalles importantes. De hecho, una vez Hanuman Prabhu me pidió cualquier cosa que vea, anota para la próxima publicación se corrija. Entonces, muy interesante aquí que se dice que los brahmanas son los mejores de los dvijas, de los que han nacido dos veces. Porque en la cultura védica, el cordón sagrado no solo se le ofrece a los brahmanas, se le ofrece a los kshatriyas, a los vaishyas. ¿No? O sea, no es que en ISKCON decimos iniciación de brahma, pero en realidad es dvija, el segundo nacimiento. Y no solo los brahmanas lo pueden recibir, los kshatriyas y vaishyas también en la cultura védica. Krishna mismo hacía el papel de kshatriya y tenía cordón sagrado. Arjuna también era kshatriya. Hasta los vaishyas también pueden recibir el segundo nacimiento, no los sudras. Entonces los sudras son instruidos, son cuidados, no se negligen, por supuesto. ¿No? Creo que fue Platón que comparó la sociedad humana a un cuerpo humano. Debe ser que él se enteró del Varnashrama de alguna manera, porque él lo describe así. La clase laboral son los pies, la clase mercantil son el estómago, la clase kshatriya, o sea, los administradores, militares son los brazos y la cabeza son los brahmanas que dirigen a la sociedad. Pero hoy en día, ¿quién dirige la sociedad? Los sudras, que están en el poder y no tienen ningún conocimiento de lo que se debe y no se debe hacer. Cuando Prabhupada llegó al occidente se asombró que ver la gente quería tanto a sus perros y se comían a las vacas, ¿no? ¿Qué clase de civilización? Aman a los perros y se comen a las vacas. De hecho, los primeros devotos fueron acusados de locos. Bueno, es que pasó un incidente gracioso, ¿no? Una mañana Prabhupada le pide a uno de sus discípulos que le consiga una varita de lin para cepillarse. Prabhupada no usaba cepillo de plástico. Se le echaba la punta de una varita de lin desechable, se usa una vez. En el occidente pues no había lin, pues eucalipto. Entonces el devoto fue al parque de madrugada, todavía no había amanecido, y encontró un árbol de eucalipto y subió a una rama. Justo apareció un policía con una linterna. ¿Usted qué hace allá arriba? Le estoy cortando un cepillo dental a mi amigo. ¿Qué? Llamó al sanatorio, le pusieron fuerza, le pusieron camisa de fuerza. Sí. Pensaron que estaba loco, que quiere estar cortando un cepillo dental duro. ¿Quién diría algo así, no? Los devotos tuvieron que ir a sacarlo después. Y a raíz de eso, Prabhupada escribió un artículo, ¿quién está loco? Who's crazy? Y explicó que la gente que se cree el cuerpo son los que están locos. Somos almas espirituales. Es el cuerpo de estar de mente.
porque los manicomios están llenos de gente que no creen que son otra persona que no son. Cleopatra, Marco Antonio, o Hitler, hay uno que se cree. O sea, falsa identidad, ¿no? O sea, así mismo todo el mundo cree que el cuerpo está mal de la cabeza, ¿no? Prabhupada cuenta que una vez él dio un caso en la corte en Calcuta. Alguien cometió un crimen y el abogado decía que no estaba en su sano juicio, que está mal de la cabeza. Y el juez dijo, bueno, en este mundo todo el mundo está más o menos, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante que el Señor, los sabios, los Kumaras están alabando al Señor, están hablando. El incidente cuando ellos maldijeron a los Kumaras, o sea, están ofreciendo oraciones al Señor Supremo. Y le están diciendo, tú eres el protector de los brahmanas, ¿no? Y le ofreces protección, la palabra dulce. Entonces, si la gente en general tú no proteges a tus sirvientes, ¿qué van a pensar? Van a decir, mejor no adoramos al Señor porque no protege ni a sus propios devotos, ¿no? Entonces, y ellos estaban sorprendidos, los Kumaras, porque el Señor los estaba alabando, estaban sorprendidos. Maldecimos a su sirviente y nos alaba. ¿Cómo es esto? Porque ellos no entienden que el Señor tiene su propio propósito. El propósito del Señor era luchar con demonios. Y los sirvientes aceptaron ser demonios. 3 nacimientos en vez de 7 vidas como demonios. Porque entendieron el deseo de luchar. Y el Señor usa su vida solo para proteger a sus demonios, ¿no? Todo termina bien, pues. Ahora bien, por eso es muy importante, Prabhupada en el significado menciona que hay que seguir a las autoridades. Mahaya no llena gatasa. Dice también que ni siquiera es suficiente solo tener los libros, leer los libros. Aquí lo dice. Hay que seguir las grandes autoridades, de otra manera, dependiendo solo de las escrituras, a veces somos descarriados. O sea, tenemos 3 autoridades, las escrituras, por supuesto, el guru, el maestro espiritual, y los sabios, las personas sabias. Entonces, la escritura es necesario que la expliquen las personas santas, porque alguien puede especular y dar una interpretación incorrecta, como hacen los impersonalistas. Dios da una interpretación impersonalista del Bhagavad Gita. Y Krishna claramente dice en el Bhagavad Gita que él es una persona. Pero aún así ellos le encuentran la manera como usar la palabra de Krishna, ¿no? Por eso es importante tener una autoridad espiritual. Por ejemplo, al comienzo del movimiento en Venezuela, los primeros devotos conocieron a un gurú de Trinidad que era impersonalista, pero hablaba del Bhagavad Gita, hablaba de Krishna. Entonces ellos pensaron que estaba bien. Pero cuando llegaron los devotos de ISKCON y explicaron las cosas de otra manera, se dieron cuenta que no era lo mismo. Entonces, por eso es tan importante recibir el conocimiento de las Escrituras a través de la sucesión discipular, maestro y discípulo. Esa es la forma de realmente lograr entender la verdad absoluta. Entonces, y aquí Prabhupada dice que es muy importante que en la sociedad se le dé protección a los duillas,
a los brahmanas, kshatriya y vaishya, en especial los brahmanas porque son los que transmiten conocimiento, ¿no?, a la sociedad humana. Y si los dirigentes no introducen ese sistema, la civilización humana se pierde. Con tanta locura que está pasando, guerras, drogadicción, alcoholismo, prostitución, o sea, ya esta civilización se perdió prácticamente. Una vez le preguntaron a Gandhi, ¿qué piensa usted de la civilización occidental? Quizá algún día haya civilización en el occidente, algún día. Ahorita no hay civilización en el occidente. Porque civilización no solo significa un sistema político y social, ¿no? También tiene que haber un sistema religioso. En general, bueno, si hay religión también, la gente tiene religión, pero no siguen los mandamientos. No se les enseña. Prabhupada se quejó de eso. ¿Por qué en la religión no le enseñan a la gente a dejar de ser pecadores? Los mantienen pecadores hasta que se mueren. Y es sentimentalismo, dicen, no, solamente acepta a Jesucristo como tu Salvador y ya te salvaste. Ya con decir eso es suficiente, ya nomás con decirlo, ya te salvaste. No, no hay que seguir principios, moral, o sea, supuestamente sí, pero no saben, no lo enfatizan, no lo dicen, ¿no? Pero para Dios, por lo menos los líderes deben dar un buen ejemplo, ¿no? Porque la gente sigue a los líderes, ¿no? Pero si los líderes religiosos fuman, toman, comen carne, entonces, ¿qué ejemplo se espera, ¿no? Sacerdote con novias, con hijos. Entonces, ¿qué se puede esperar, ¿no? ¿Qué ejemplo van a seguir? Me acuerdo, mi hermano en Venezuela me decía, el cura de la parroquia es como un hombre igual que yo, él tiene su amante, tiene hijos por ahí. Es normal, para ellos es normal. O tomamos cerveza juntos, ya. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser religioso y no ser? Sí, es una fachada, ¿no? Claro, no todos son así, pero quiero decir, en general, ¿no? Bueno, en el movimiento también ha pasado cosas, ¿no? Que no somos libres de... Pero al menos en el movimiento se sabe que eso no está bien, ¿no? Que por eso Prabhupada enfatizó los 4 principios. Incluso con eso los devotos, hay devotos que incluso tratan de justificar, romper principios. Incluso he escuchado a algunos fuera de ISKCON que dicen, los de ISKCON son fanáticos, que hay que seguir 4 principios. Que eso no es ser fanático, eso es buscar vida espiritual verdadera, ¿no? Purificarse, ¿no?, de la contaminación material. Prabhupada dijo, si yo no hubiera pedido 4 principios para ser mi discípulo, no hubiera tenido miles, hubiera tenido millones. Porque es fácil, ¿no? O sea, imagínate, si toda la gente que se hubiera acercado a Prabhupada la inicia ahí sin principios ni nada, hubiera tenido millones, ¿no? Fácil, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Comentarios, preguntas? ¿Sí? Sí.
Y eso no aparece en la Biblia. Sí, sí. Sí. Sí, sí, es verdad. No incluso antes de Lutero ya habían, incluso como 300, 100 años, 300 años después de Jesucristo, habían como 200 o 300 grupos diferentes de cristianos. Antes de Lutero. Y ahora hay más, mucho más, ¿no? Con Lutero se... Pero la reforma que hizo Lutero fue buena, en el sentido que él dejó de ser hipócrita. Él dijo a los sacerdotes mejor que se casen, el día que iban con prostitutas. Entonces, no que se casen, ¿no? Por lo menos en ese aspecto fue más honesto Lutero. Sí. Y también, pues, tiene razón en cuanto a vender indulgencia, hasta terreno en el cielo vendía, con mapa y todo. Parcela en Vaikunta. Hare Krishna. Sí. Cuando la cesura, es verdad. Sí, sí, yo estoy hablando de otras épocas, ¿no? Pero Srila Bhaktisiddhanta fue que le hizo la revolución en la India, porque él empezó a darle duija a personas de Sudra o menos que Sudra, y tuvo mucha oposición, ¿no? Pero él los derrotó a todos con las escrituras. Había un grupo que decían que eran descendientes de Nityananda Prabhu, y eran los únicos autorizados para dar iniciación. Nityananda Vamsha, pero él los derrotó también, probó que estaban equivocados. Y cuando Prabhupada en el occidente, por supuesto, personas fuera de la cultura médica, les dio porque, porque hay un proceso purificatorio, de eso se trata. Todo el mundo hace sudra en Kali Yuga, pero se puede purificar, se puede elevar al plano espiritual. Prabhupada dijo una cosa interesante. Prabhupada dijo, en realidad, si la gente canta seriamente a Hare Krishna, no hace falta introducir el Parnashrama. Que sigan como están, pero que canten el santo nombre. Eso es suficiente. Porque está bien difícil introducir Varnashrama en Kali Yuga. Todo está muy, ¿no? Muy mezclado, pues, las actividades, los trabajos. Bueno, como dice el verso, es Tuicha. Puede ser Kshatriya, puede ser Vaishya. No tiene que ser necesariamente un brahmana para recibir cordón, según la cultura védica, ¿no? Es Dvija. Nosotros en Nisco, como dije, lo llamamos iniciación de brahmana, ¿no? Pero depende si desarrolla las cualidades de brahmana. Si sigue siendo Vaishya, pues es Vaishya. Dvija, es Dvija. Nacido segunda vez, tiene un maestro espiritual, espiritual. Pero el Brahmana, el Bhagavad menciona cuáles son las cualidades que tiene que tener un Brahmana. Entonces, si tiene esas cualidades o las desarrolla, entonces es Brahmana. Y si no, entonces es Kshatriya o es Vaishya, ¿no? ¿Hay comentarios? ¿No? Muy bien, gracias por venir a la clase. La Prabhupada. Ahora Premanandi Hari Hari.